¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por su asistencia. Entonces hoy nos decidimos a estudiar un poquitito sobre el pelo. ¿Y por qué sobre el pelo? Básicamente ustedes están viendo el slide. Yo el año pasado tuve COVID, mi esposa también, por supuesto. No la pasamos mal, hemos de ser sinceros, nosotros nos veníamos preparando desde el momento en que nos hablaron de COVID, más o menos me puse a estudiar las características que tenía, las reacciones que tenía el COVID y que en consecuencia comencé a tomar los productos adecuados para que cuando me diera, que yo sentía que me iba a dar, o sea, yo, no digo que soy una persona descuidada, pero trato de ser una persona cuidada. O sea, trato de mantener, de darme cuenta de que hay cosas que son inevitables y bueno, eso es inevitable. Hay personas que no les ha dado COVID y genial, me parece bárbaro. Pero para mí en ese momento lo más importante era prevenir, más que tener miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me decían que las reacciones básicas eran mucho cansancio, eran dolores articulares, que el sistema inmune bajaba, etcétera. Entonces, obviamente, yo me puse a tomar productos como para eso, Biocross para la parte del cansancio, Power Make para las articulaciones, para todo lo que se fuera dolor muscular, uso One Mix y OmniPlus para mantener mi sistema inmune alto. Y cuando me vino el COVID, la verdad que puedo decir que los primeros 2 o 3 días fueron complicados. Me dio mucho cansancio, tenía dolor, no tenía ganas de hacer nada, pero ya a partir del cuarto día ya fue, digámoslo así, una gripe fuerte nada más. Pero me quedaron algunas consecuencias. 2 consecuencias que me quedaron es que yo antes de entrar a Unilife, trabajaba mucho con aromaterapia, con fabricación de aromas, etcétera. Y tenía un olfato, digamos, privilegiado, ¿no? Y obviamente después del COVID no tengo el mismo olfato que en aquella época. Y lo otro que sucedió fue que se me empezó a caer el pelo. Y obviamente no sabía por qué se me caía el pelo hasta que me puse a estudiar que una de las características era que se podía caer el pelo. Y en ese momento me di cuenta, ustedes ven la fecha, en noviembre del año pasado yo estaba, no digo calvo, pero me faltaba mucho pelo. Para aquella época no estaba, o sea, había un faltante de productos en la Argentina y justamente los productos capilares están faltando. Más o menos, o sea, en los primeros días de noviembre comenzaron a entrar de nuevo los productos y comencé a usarlos, ¿no? Y usé la lógica, que es la lógica que les quiero explicar a ustedes esta noche. De que, obviamente, cuando nosotros usamos la lógica, hay parámetros que escapan de la lógica, pero estamos más cerca. O sea, nosotros no podemos confiarnos nada más, digámoslo así, en la suerte espontánea. Tenemos que buscar cosas que aminoren lo que nos puede llegar a pasar. Entonces, comencé a usar los productos, bueno, y el resultado ustedes lo ven. Yo ya a principios de febrero ya tenía prácticamente una cantidad de pelo que tenía regularmente. No soy una persona que tiene demasiado pelo, mi pelo es muy fino, es genéticamente fino, mi papá también lo tenía, mi abuelo también lo tenía, pero nunca fuimos calvos. O sea, yo no tengo antecedentes genéticos de calvicie. Entonces eso era lo que a mí más me llamaba la atención. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que entender para entender esto que estoy planteando, hablando ya de nutrición capilar, es algo que es fundamental. Y esto fundamental es que nosotros tenemos que entender por qué se nos cae el pelo. ¿Cuáles son las causas que no se nos cae el pelo? Porque, por ejemplo, una de las causas es que es un efecto secundario del COVID, ¿no? Que no le pasa a todas las personas. Pero la pregunta concreta es por qué la gente está perdiendo el pelo y cada vez más lo está perdiendo. Y aquí vemos algunas razones por las cuales pierde el pelo. Una de ellas son los tratamientos invasivos. La estética ha comenzado a jugar un factor desproporcionado en la vida de las personas. Me refiero a desproporcionado porque obviamente lo estético tiene un grado de importancia, pero lo estético no es precisamente la importancia. A mí me pasa, por ejemplo, de encontrar personas que tienen un gran sobrepeso provocado
por problemas de glándula tiroides, o por la alimentación, por estreñimiento, por qué sé yo, porque tienen desequilibrios en su alimentación. Sin embargo, lo único que quieren es bajar de peso, sin entender que en esas personas el problema del peso no es la causa, sino que es la consecuencia. Me ha pasado, por ejemplo, de personas archinerviosas, archiestresadas, que simplemente dándole productos para sus nervios, para su cansancio, como Estar Bien, como Focus o Biocross, ha tenido resultados en el control de peso. En una oportunidad me tocó trabajar con una persona que nada más que dándole Biocross bajó 11 kilos en 40 días. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy simple. Era una persona que estaba cansada, ansiosa y que no tenía ganas de hacer nada. Entonces tenía 3 movimientos: la computadora, la heladera y la cama. Y se movía en ese circuito. Le dimos Biocross y el resultado fue que ya no le interesó tanto estar en ese circuito. Entonces empezó a sacar a pasear la perra, empezó a dar vueltas, empezó a visitar amigos, se olvidó de la comida y se olvidó de la cama. ¿Y el resultado cuál fue? Que en 40 días bajó 11 kilos. Entonces la pregunta concreta, ¿esa persona necesitaba termogénicos? Tal vez sí, pero lo que más necesitaba era energía. Y era la falta de energía la que lo tenía con el peso demasiado elevado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tratamientos invasivos encontramos los alisadores, los decolorantes, que son altamente invasivos, ¿no? El gran problema es que muchas veces cuando se habla del pelo, se habla del pelo. El problema es la raíz, que es algo que vamos a estudiar en el día de hoy. O sea, lo que nosotros le hagamos a nuestro pelo, inevitablemente va a pasar a nuestro cuerpo. Eso es inevitable. Y pasa de una manera tremendamente rápida. Por ejemplo, yo no sé si hay acá alguna persona que haya hecho reflexología, pero, por ejemplo, cuando uno aprende reflexología, una de las primeras cosas que aprende es el impacto que provoca la planta del pie sobre todo el resto del cuerpo. Y la persona que a mí me lo enseñó hace muchísimos años antes que estuviera de moda siquiera la reflexología, creo que fue por allá en el año 83, 84, me hizo hacer un experimento que es muy interesante y ustedes pueden hacerlo cuando lo estimen conveniente. Tomen un ajo, córtenlo y frótenselo en la planta del pie. Y más o menos entre 10 y 15 minutos van a tener el gusto del ajo en la boca. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy simple. Porque hay una intercomunicación permanente entre la piel, nuestro torrente sanguíneo y las diferentes glándulas orgánicas. Entonces, lo que nosotros le hagamos a nuestra piel, lo que nosotros le hagamos a nuestro cabello, inevitablemente va a impactar dentro del interior de nuestro organismo. Pero la inversa, lo que nosotros le hagamos a nuestro organismo, inevitablemente va a impactar sobre la piel y sobre el cabello. Por eso es tan importante que nosotros busquemos siempre vías lo más naturales posible. Sé que hay gente de Estados Unidos y sé que hay gente de Perú. Ustedes tienen la suerte, por ejemplo, aquellos que al hablar de cuestiones estéticas, de tener, por ejemplo, tinturas para el cabello, tono sobre tono, libre de todo tipo de amoníaco y de todo tipo de elementos contaminantes. Y eso es bárbaro, ¿no? Obviamente eso hace que puedan tener un factor estético, pero altamente nutricional. Es más, el fijador de esos tintes, el fijador de esos pigmentos, es un extracto de OmniPlus, un poderoso conjunto de nutrientes. Es más, una mujer puede amamantar a su hijo, lo he visto, amamantar a su hijo en el mismo momento que se está tiñendo el pelo, cosa que no se puede hacer con otros productos. Entonces, nosotros tenemos que tratar de buscar los tratamientos menos invasivos para nuestro pelo, lo menos traumático para nuestro cuero cabelludo. Luego está demasiada tensión en el pelo, y esto básicamente está relacionado, por ejemplo, con los peinados. Hay peinados, por ejemplo, trenzas, rodetes, etcétera, que ponen en mucha tensión la raíz del pelo y por supuesto esto tiende a debilitarlo. Otro elemento son los hábitos nerviosos. Por ejemplo, personas que permanentemente se están tocando el pelo, se están haciendo cosas en el pelo, regularmente lo que están haciendo es generando pequeñas agresiones. No es que se les va a caer el pelo con hacerse todo ese tipo de cosas, pero si juntamos esas pequeñas cosas,
lógicamente vamos a tener como resultado una agresión, digamos, en conjunto mucho mayor. Recuerden ustedes la frase latina que dice "Guta cavat lapidem", la gota orada a la piedra. ¿Y eso qué significa? Pequeños hábitos de tipo negativo genera grandes consecuencias negativas, ¿no? Después tenemos las infecciones, infecciones directamente en el cuero cabelludo, infecciones en la piel. Recuerden ustedes que si nosotros tenemos que hablar de infecciones, está la capa es infección. Podríamos hablar incluso de piojos, de sarna. Yo, por ejemplo, tengo un caso muy interesante. Un familiar mío, tenía la costumbre de sacar perros de la calle, los encontraba, sobre todo si eran perros que estaban famélicos y todo, los sacaba de la calle, los alimentaba, los mandaba al veterinario, etc. Y una vez que estaban bien, los regalaba. Y eso lo hacía regularmente, hasta el día en que un perro con sarna le contagió la sarna a él y él se la contagió a toda la familia. Entonces, obviamente tuvo que tomar recaudos con respecto a eso, ¿no? Entonces, obviamente eso también daña nuestro cuero cabelludo. Otra de las cosas que daña a nuestro cuero cabelludo son, por ejemplo, los factores hereditarios. La herencia es un factor muy importante, o sea, una persona que tiene dentro de su familia, dentro de su árbol genealógico, tiene gente que tiene problemas de calvicie, lo más probable es que la tenga él. Otro elemento es la anemia. La falta de hierro en la sangre también provoca problemas de calvicie. Aun cuando hay que entender algo, muchas veces hay anemias que son genéticas, como por ejemplo la talasemia, o llamada anemia del Mediterráneo, o gen moro, que es anemia muy común en las personas que son descendientes de españoles o italianos de la zona del Mediterráneo, aun cuando no pertenece a esa zona. Esa zona fue muy invadida por los moros y el gen viene de la zona de Arabia, ¿no? Por eso se le llama el gen moro. Y bueno, la talasemia es una anemia perniciosa que está presente permanentemente en la vida de las personas, ¿no? Que obviamente nosotros tenemos posibilidades con nuestros productos de aminorar los efectos de la anemia, de mantener la cantidad de hierro que se necesita en la sangre. Otro elemento que provoca anemia, por ejemplo, son la alimentación deficiente con respecto a la vitamina B12. Por eso es que los veganos se tienen que cuidar mucho con respecto a la absorción de vitamina B12. Otro elemento son los antiácidos, sobre todo los prazoles. Los prazoles, si bien es cierto, se dice que son protectores gástricos, en la práctica no lo son. Simplemente lo que hacen es subir un poco el pH del jugo gástrico para que nosotros no lo sintamos tanto. El gran problema que existe con eso es que inhiben la absorción de vitamina B12. Como consecuencia, la persona con el tiempo tiene anemia. Otro elemento son los cambios hormonales y los tumores, y por supuesto la quimioterapia, etcétera, ¿no? Los cambios hormonales es a simple vista. Generalmente los adolescentes pueden experimentar la caída de mucho cabello, las personas que entran a la andropausia o la menopausia también, entendiendo algo, que encima no haya problemas de salud en torno a ello, ¿no? Esas son, digámoslo así, algunas causas que provocan, por ejemplo, causas de salud, deficiencia en la glándula tiroides, que hace caer mucho el cabello, ¿no? Luego tenemos causas aún más internas, que son el estrés. El estrés, lo hemos dicho en muchas oportunidades, no hay un estudio concluyente que indique la cantidad de enfermedades que puede detonar el estrés. Es infinita la cantidad de enfermedades que puede detonar el estrés. Yo me acuerdo de una oportunidad, un muy buen cliente mío me pedía que fuera a ver a una persona, ¿no? Y esta persona lo que tenía era disfunción sexual, una persona varón. Y todo giraba en que yo le vendiese un producto para la disfunción sexual. Sin embargo, él estaba no tengo acá un lápiz, pero estuve hablando con él 20, 25 minutos y estuvo con el lápiz permanentemente así.
dándole al gatillito para la expulsión de la punta del lápiz, permanentemente moviendo los pies, permanentemente moviéndose, etc. Y yo lo que le decía era que el problema de disfunción que tenía, a la par tenía problemas de colesterol, tenía problemas de anemia, los triglicéridos los tenía altos, etc. Pero su problema era la potencia, ¿no? Y una de las cosas que le decía era que ese problema no era el origen del problema, era la consecuencia del problema. El paquete de estrés que tenía lo estaba llevando a tener problemas con el colesterol, con los triglicéridos, con el azúcar, tenía ya resistencia a la insulina, por lo tanto tenía un gran sobrepeso, etc. Eso fue hace muchos años. Por supuesto no lo entendió y bueno, cada cual elige lo que quiere vivir o cómo quiere vivir, ¿no? Los medicamentos. Y acá hay una cosa que es interesante. Hay una charla en mi canal de YouTube que habla sobre las afecciones del hígado, ¿no? Y lo que impacta sobre el hígado. Hay muchos medicamentos que impactan sobre el hígado. Cuando impactan sobre el hígado tiene que deshacerse de esas toxinas. Y uno de los medios que usa para deshacerse de esas toxinas es la irrigación sanguínea, o sea, lo envía a la sangre. Porque no, llega un instante en que el proceso de, digámoslo así, de comunicación o de emisión biliar del hígado al intestino no es suficiente, es mucha el impacto que existe, ¿no? Entonces pasan al torrente sanguíneo. Y lamentablemente ese tipo de cosas genera, dentro de otros problemas en la piel, problemas en el cabello y problemas en el sistema respiratorio. Me ha tocado, por ejemplo, conocer personas que tenían crisis asmática, pero lo que tenían era el hígado congestionado. Entonces habían ido, qué sé yo, habían tomado todos los corticoides del mundo, habían hecho un montón de experiencias en torno al sistema respiratorio, pero el problema que tenían era hepático. No era directamente del sistema respiratorio, era el hígado, digámoslo así, gritándole, por favor, no me congestiones más, y tratando de deshacerse las toxinas a través de la vía, del sistema respiratorio, ¿no? Entonces, hay medicamentos que afectan más que otros, por ejemplo, los corticoides, la medicación psiquiátrica, el paracetamol. Paracetamol hay gente que lo toma como si se tratase de caramelos y en realidad es algo que se tendría que tomar muy racional. Yo conozco personas que lamentablemente lo toman por si acaso, por si acaso. Piensen ustedes en algo, una intoxicación con paracetamol no es algo muy difícil de lograr. 7 gramos de paracetamol por día durante una semana y están en el listado de trasplante de hígado. O sea, no se necesita de más, no, o sea, 7 gramos es una brutalidad, pero una persona que no tiene control sobre eso puede llegar. Hay muchos problemas digestivos que se basan justamente por eso, por el abuso. Yo no estoy hablando de que sea malo, yo estoy hablando de los abusos. Después tenemos dietas drásticas. Y acá hay una cosa que es interesante de entender. Muchas personas les da es muy fuerte en ellos la idea de la estética. Entonces, como es fuerte la idea de la estética, lo que quieren es bajar en 28 días lo que acumularon en 20 años, ¿no? Que eso pasa, por ejemplo, cuando nosotros distribuimos los termogénicos. Están pidiendo milagros, no están pidiendo algo coherente, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, un kilo de grasa acumulada. Primero, son 800 gramos de grasa y 200 centímetros cúbicos de agua. Eso hacen 1 kilo de grasa, ¿está? Ese kilo de grasa son 7.000 calorías. O sea, una persona que tiene un sobrepeso de 10 kilos tiene 70.000 calorías acumuladas. 70.000, ¿no? Piense usted que la dieta diaria recomendada es entre 2.000 y 3.000 calorías. Así que imaginen lo que tendría que hacer esa persona para bajar esos 10 kilos si nada más se decidiera hacer ejercicios. Pero recuerden ustedes algo. ¿Por qué la gente baja tan rápido de peso los primeros días? Porque elimina agua. Nada más. No saca grasa, elimina agua. ¿Por qué? Porque la grasa es un combustible.
Y el combustible no se transpira. O sea, hay una idea equivocada de que las personas, mientras más transpiren, más están quemando calorías. Si esas calorías van acompañadas de ejercicio, de caminata, etcétera, sí, pero no es per se, no es poniéndose, digámoslo así, al lado de una estufa de 40 o 50 grados como vamos a bajar de peso. No es eso. Si no, fíjense ustedes, las personas obesas en el verano viven transpirando y sin embargo no bajan un gramo. ¿Por qué? Porque lo que tiran es agua, no grasa. Y cada vez que hacemos ese proceso de deshidratación, en las primeras veces que volvemos a tomar agua, volvemos a acumular el agua, porque esos 800 gramos de grasa necesitan 200 centímetros cúbicos de agua, ¿no? Entonces, las personas hacen dietas drásticas, ¿no? Y aparecen locuras. Vean ustedes lo que apareció ahora, gracias, menos mal que ya lo están controlando, el famoso satial, ¿no? Que es ese polvito que se usa para impedir la asimilación de los carbohidratos. Genial, bárbaro. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que la persona se acostumbra a comer carbohidratos. El carbohidrato por sí mismo es adictivo. Entonces se vuelve más adictivo al carbohidrato, entre comillas, no le hace nada. Vean ustedes, se está prohibiendo en la Argentina. ¿Qué va a pasar con esas personas que se generaron una costumbre de consumir determinada cantidad de carbohidratos? Si te ponían el polvito y chao. Eso obviamente va a generar consecuencias. Luego tenemos la quimioterapia, la radioterapia, etcétera, que también generan o son causantes de la caída de nuestro pelo. Esos son en general. Hay un montón de otras cosas que pueden influir en la caída del pelo, pero básicamente son estas, ¿no? Recordando, por ejemplo, que en el caso del estrés es muy común la caída del pelo en mechones, ¿no? En mechones, en círculos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos toca ver? Lo que nos toca ver es cómo nutrir nuestro cabello. Y acá hay una cosa que es importante. Para que vayamos entendiendo cómo funciona esto, imaginemos que nuestro pelo es un árbol, ¿no? Donde es tan importante las ramas como las raíces. Ahora bien, nosotros necesitamos generarle buena nutrición. Y obviamente que para eso ustedes googlean y van a encontrar decenas, centenas de fórmulas, de técnicas, etc. Obviamente nosotros hablamos de nuestros productos porque básicamente es lo que a nosotros nos compete. Entendiendo algo, una de las cosas que tenemos claro es que tenemos básicamente los mejores productos que pueden existir en el mercado. Lo único que les pido a los nuevos es que me den el suficiente tiempo para explicar esta afirmación, ¿no? Primero, nosotros trabajamos con una mezcla exacta entre naturaleza y tecnología. Y esto es interesante de entenderlo, porque regularmente en estos tiempos se tiende a enfrentar la tecnología y la naturaleza, como si no pudiese existir una tecnología dentro de la naturaleza. Lo que nosotros usamos son justamente productos que no están reñidos entre tecnología y naturaleza, sino que están complementados. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que nuestros productos sean muy, muy eficientes. O sea, sean mucho más eficientes, incluso que comer una fruta que contenga ese producto, ese nutriente, aun cuando el nutriente haya sido sacado de esa misma fruta. Entonces la pregunta que nos queda es, ¿cómo es posible esto? Miren, todos nuestros productos están basados primero en nutrientes de origen natural. ¿Por qué los nutrientes tienen que ser de origen natural? Porque si son de origen artificial el cuerpo no los reconoce. Y esa es la razón. O sea, ustedes pueden tener ácido ascórbico como vitamina C, producida en laboratorio, que es regularmente lo que se vende en la farmacia, y tiene todas las características estructurales de la vitamina C, todas. Pero hay un problema, no es natural. Y aunque ustedes no lo reconozcan en el paladar, su organismo sí lo reconoce. Es exactamente lo mismo que una flor de plástico. Ustedes compran una linda flor de plástico, de cera o de lo que sea. Hermosa, pero la irradiación natural, lo natural no lo tiene. Es linda, es estéticamente linda, pero obviamente no es natural. Lo mismo pasa con las
vitaminas no naturales, y el cuerpo las reconoce. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Cuando las recibe, trata de sacárselas de encima lo antes posible. Si alguna vez ustedes se inyectaron o consumieron vitamina B, digamos, incluso vía oral, digámoslo así, de otras marcas o de farmacia, van a notar que ustedes consumen la vitamina D y a los 5 o 10 minutos están yendo a orinar al baño con olor a vitamina D. Perdón. La pregunta es, ¿por qué? Y porque el organismo trata de sacársela. Por eso la cantidad de asimilación de vitamina es muy, muy baja. Es más, el ingeniero Satarain habla de entre el 2 y el 10% como máximo. Pensemos que los nutrientes de origen natural que nosotros consumimos están arriba del 85% de absorción. Entonces, el origen natural es fundamental. Pero además, si esto lo ayudamos con tecnología, es mucho más eficiente. Ayudarlo con tecnología no es adulterarlo, es simplemente darle una característica que permita que el nutriente, siendo eficiente, sea aún más eficiente. Y para ello tenemos básicamente dos tecnologías. En realidad es una más, pero para que se entienda, lo sintetizamos en dos. Primero, la micelización. ¿Qué es la micelización? La micelización es un proceso por el cual las vitaminas A, E, D y K son agitadas a 65.000 revoluciones por minuto en un ambiente acuoso. La partícula de vitamina se rompe y se conecta con partículas de agua. ¿Eso qué hace? Eso hace que esa vitamina, aún siendo una vitamina grasa, tenga comportamiento hidrosoluble. ¿Y cuál es la característica de eso? La característica de eso es que es muy fácil de que la célula la absorba, porque la célula lo que absorbe es agua, son los componentes acuosos. Es más, el proceso de consumo de vitaminas liposolubles o grasas hace que el organismo tenga que metabolizarlas, hacer este mismo proceso para poder absorberlas. Entonces, con tecnología lo que se logra es hacer que ese proceso se verifique afuera. Entonces, cuando nosotros lo consumimos, nuestro organismo hace el mínimo esfuerzo para poder absorber al máximo esa vitamina. Eso es por un lado. Y por el otro lado tenemos el microencapsulado. ¿Qué es el microencapsulado? Bueno, lo que sucede con el resto de las vitaminas, no con la vitamina A, ni D, ni E, ni vitamina K, sino con el resto de las vitaminas, los complejos B, la vitamina C y las diferentes partículas o diferentes micronutrientes o minerales, ¿no? Calcio, selenio, boro, etc. ¿En qué consiste? Consiste en un proceso por el cual el nutriente es conectado, digámoslo así, con una corteza de microcápsula conocida como liposoma. Para que más o menos ustedes lo entiendan, se toma la partícula de vitamina y se recubre con una gelatina, ¿no? Estoy hablando de, ustedes no lo van a ver, eso es microscópico. Entonces, ¿por qué se hace eso? ¿Y por qué el liposoma? El liposoma actúa como si se tratase de una cápsula. Por ejemplo, cuando las personas toman algún medicamento en cápsula o medicamentos, digámoslo así, protegidos, lo que están tratando de hacer con esa protección es que el jugo gástrico no los absorba y que pasen directamente al intestino. Bueno, el microencapsulado hace exactamente eso, para que no haya degradación del ácido clorhídrico del estómago y la partícula de nutriente, de mineral o de vitamina, pase directamente al intestino. ¿Y qué es lo que se logra con eso? Se logra que la mayor cantidad de nutrientes pase directamente al intestino. Entonces, muchas veces ustedes cuando ven gente que está metida, digámoslo así, en el mundo de la vitamina, de los minerales y de todo eso, regularmente ustedes ven que ellos dicen, mira las cajas y dicen, ah, pero tiene el 10%, ah, pero tiene el 30%, ah, pero tiene, yo lo que busco es más. Lo que pasa es que tienen el 20%, o el 30%, o el 50%, pero ese 50% llega a la célula. En el otro caso se queda en el camino. El mejor ejemplo que hay es el glutatión.
Si ustedes googlean glutatión, van a encontrar que la dosis recomendada de consumo es medio gramo, 500 miligramos. ¿Está? Entonces ustedes ven la caja de One-Mix y tiene 2 miligramos. ¿Cómo es esto? Se tiene que tomar mucho porque se degrada todo en el estómago, todo. Y es capaz que llega a 1 miligramo a la célula. Nosotros nos tomamos un sobre de One-Mix con 2 miligramos de glutatión y esos 2 miligramos de glutatión llegan directamente a la sangre porque están microencapsulados. Esa es la gran diferencia. Entonces, este proceso no se verifica solamente en nuestros productos nutricionales, también se verifica en nuestra cosmética. Recuerden ustedes que la cosmética nuestra surge como consecuencia de la necesidad que nosotros mismos hicimos con respecto a ello. O sea, cuando no había cosmética, la gente se hacía baños capilares con OmniPlus. Yo me acuerdo de cuando empezamos, Vicky, mi mujer, se hacía peeling con BioCross y Dual C en ese momento, ¿no? Y se hacía peeling con eso. Entonces, ¿cómo surgió la cosmética Aceitú? Surgió por la necesidad propia de aquellos que consumíamos OmniLife, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que entendamos hacia dónde vamos, veamos cómo es la fisiología del pelo. Esta es la fisiología básica del pelo. Tiene un tallo, llamado tallo piloso. Tiene el bulbo piloso, que es lo que ustedes cuando se sacan un pelo, es la gotita de grasa que queda en la punta del pelo. Y después tienen los vasos sanguíneos. Recuerden ustedes que los vasos sanguíneos, hay vasos que son tan finos que prácticamente los nutrientes tienen que ir de a uno en fila india, porque son pequeñísimos. O sea, ¿qué es lo que permite nutrir la piel? ¿Qué permite nutrir, qué sé yo, zonas muy finas de nuestro cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, el vaso sanguíneo también está en la raíz del pelo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros usamos nutrición capilar, como la que estamos explicando ahora, lo que nosotros hacemos es usar vitaminas y minerales y aminoácidos en la cosmética, que llegan hasta un punto. Luego usamos vitaminas y minerales y aminoácidos que llegan hasta otro punto con nutrición, pero llegan también a los vasos sanguíneos. O sea, en la práctica, para que se entienda, usando el ejemplo del árbol, es, yo riego el árbol, pero tengo también por abajo la humedad suficiente para que el árbol reciba los nutrientes. O sea, esa es una de las razones por las cuales la mayoría de las terapias capilares comunes y corrientes fracasan o son de muy corto plazo, porque regularmente se dedican a trabajar con la nutrición, digámoslo, de afuera hacia adentro. Nosotros lo que hacemos es trabajar de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estos tratamientos comunes? Estos tratamientos comunes hacen esto. Imagínense ustedes, esas manchitas que aparecen son los principios activos de los tratamientos capilares. Vean hasta dónde llegan. O sea, llegan hasta el tronco piloso, pero no llegan ni siquiera al bulbo piloso y no pueden llegar tampoco al vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque no es posible, la misma piel se transforma en una barrera. Esos son los tratamientos comunes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Tienen resultados? Sí tienen resultados, pero sus resultados o son pocos o son muy perecederos. En el caso nuestro, usando este sistema que yo les estoy comentando, nosotros tenemos que los principios activos de Aceitú llegan más profundamente. ¿Por qué llegan más profundamente? ¿Cuál es la cuestión que les permite trabajar más profundamente? La microencapsulación y la micelización. O sea, el OmniPlus Gel está no solamente micelizado, sino que también está microencapsulado. Por eso es que llega tan profundamente, traspasa muchas barreras. No alcanza a llegar al vaso sanguíneo. Entonces, cuando no alcanza a llegar al vaso sanguíneo, son los productos de nutrición que nosotros usemos las que nos permiten
tener, digámoslo así, una salud capilar excelente. Lo mismo pasa con la piel, ¿no? Dicho sea de paso, la siguiente charla va a ser sobre el control de acné. Y vamos a ver cómo este mismo efecto provoca resultados increíbles en controlar el acné. Básicamente, entendiendo lo que significa el acné, ¿no? Que también lo vamos a explicar, por supuesto. Bueno, para el tratamiento básico tenemos estos productos. Este es el tratamiento básico Seitu, que es un champú, un acondicionador y una mascarilla capilar. Hasta este punto, nada del otro mundo. O sea, si nosotros simplemente supiésemos esto o nos presentan esto sin conocer la raíz de la cuestión, dice, pero yo tengo una marca que tiene esto mismo y que es incluso más barata, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el valor agregado que tiene esto? El valor agregado que tiene esto es que tanto el champú, el acondicionador, tienen como valor agregado extracto de OmniPlus. Y ese ya es un valor agregado. Muchas veces cuando nosotros hablamos sobre el extracto de OmniPlus, hay cosas que se nos olvidan. El extracto de OmniPlus, o sea, el OmniPlus nosotros sabemos que es un nutriente que tiene 84 elementos, entre vitaminas, minerales, extractos de planta, etcétera, las propiedades de cada uno de los extractos de planta. Pero bueno, como estamos tan acostumbrados a darnos cuenta que el OmniPlus es eso, no nos damos cuenta la dimensionalidad que significa que nuestro acondicionador y nuestra crema de enjuague tengan extracto de OmniPlus. Entonces, por ejemplo, encontramos personas que dicen, no, yo me compré este champú con biotina. Yo me compré este otro champú con, qué sé yo, extracto de argán. Yo me compré este otro champú, qué sé yo, con aceite de karité, ¿no? Es un elemento, tal vez dos. Hay gente que dice, no, este champú tiene vitamina C, vitamina E y vitamina A. Cuando nosotros vemos, y somos objetivos, y vemos lo que tiene nuestro champú tiene esto. Nada más que de vitaminas, tiene todo el complejo B, tiene vitamina A, vitamina C, vitamina E, biotina y ácido fólico. O sea, y estamos hablando de vitaminas, nada más que de vitaminas. Ahora, el extracto de OmniPlus que tiene nuestro champú también tiene todos estos minerales: cromo, cobre, zinc, selenio, magnesio, manganeso, calcio. Pero además de eso, nuestros productos con extracto de OmniPlus tienen extracto de árnica, aloe vera, chisandra, suma, espirulina, clorela, nux cola, guaraná, kelps, ginseng siberiano. O sea, la pregunta concreta es lo siguiente. ¿Ustedes pueden encontrar todos estos nutrientes en un solo producto capilar? Yo les puedo asegurar que si ustedes tomasen la lista y empiezan a buscar productos que tengan todos estos elementos y los tratan de juntar, van a gastar un gran dinero comprándose potes, digámoslo así, de nutrientes en forma individual. Sin embargo, está todo en un solo producto. Y esa es la gran ventaja. Por eso los resultados son evidentes. Nosotros estamos trabajando prácticamente con complejos nutricionales capilares. Y lo estamos usando como champú. Y lo estamos usando como acondicionador o como mascarilla. Entonces, la pregunta que nos queda es, y bueno, ¿qué hacen estas cosas? Si yo les tuviera que explicar producto por producto o elemento por elemento, yo les recomiendo que entren a mi canal de YouTube y vean la capacitación sobre el OmniPlus. La capacitación se llama El lado oculto del OmniPlus, ¿no? Y son 3 charlas. Una que habla sobre las vitaminas y lo que hace, otra que habla sobre los minerales y lo que hace, y otra que habla sobre los extractos de planta. Bueno, imagínense ustedes, no se puede explicar en una charla. Entonces, todo eso que está ahí, que nosotros lo consumimos a través de la nutrición, usando el OmniPlus, o sea, a través de las bebidas nutricionales, también lo tenemos en el pelo. Pero si ahondan, también lo tenemos en la piel.
que va a ser la base de entender en la semana que viene el asunto del control del acné. Pero básicamente, ¿qué es lo que tenemos que entender en estos momentos? Por ejemplo, obviamente tiene vitamina A. La vitamina A, una de las características que tiene es que ayuda a combatir las infecciones. Y la carencia del pelo, la carencia de vitamina A hace que el cabello tenga falta de brillo y se caiga. Combate las infecciones. Entonces la pregunta concreta, ¿qué infecciones en el pelo pueden haber? Y bueno, hay caspas, seborreas, etcétera. Sirve básicamente para eso, ¿no? Y la falta de vitamina A hace que la persona tenga un pelo muy deslucido. Para que entiendan la relación, yo les recomiendo que vean lo que sucede con los animales. Vean ustedes que los animales, sabemos que el animal está sano por su pelaje. Bueno, ¿por qué sucede esto? Nuestro organismo funciona como, es verdaderamente una economía doméstica. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Cuando recibe nutrientes, nuestro organismo administra a qué órgano darle los nutrientes. ¿Por qué? Porque obviamente hay órganos que son esenciales y órganos que no lo son tan esenciales. Pueden, digámoslo así, padecer carencia nutritiva. Por ejemplo, el corazón no puede ser, los pulmones tampoco, el hígado tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Cada nutriente que ingresa va a dar primero a esos lugares. Y lo que sobra va siendo entregado a órganos menos necesarios y obviamente el organismo trata como muy poco necesario en ese aspecto la piel y el pelo. Entonces, cuando ustedes ven a una persona que no tiene una buena piel y que no tiene un buen cabello, lo que pueden asegurarse es que está carente de nutrientes. Cuando nuestro organismo está saturado de nutrientes, digámoslo así, le da a todos los órganos internos, le da a la piel, le da al cabello, le da a las uñas y encima le queda espacio para tirar por la orina. ¿No? Que esa es la razón por la cual les decimos que no hay que tomar bombas de nutrientes porque el cuerpo se satura y el resto lo tira por la orina y es inevitable. Entonces es preferible tomarlo en varias partes, en varias veces al día, ¿no? Ahora bien, estos productos también tienen biotina. ¿Qué hace la biotina? Actúa en conjunto, que es en realidad vitamina H o vitamina B8, actúa con el complejo B en general y lo que hace es evitar la caída del cabello. Explicaba lo siguiente, se entiende de la siguiente manera. Hace unos años atrás, en España se hizo un relevamiento con respecto a la salud capilar. Y lo que descubrieron es que los gitanos no tenían problemas capilares, sobre todo la mujer gitana. Tenía pelo abundante, tenía el pelo sano, etc. Y muchas veces, y la primera sensación que dio fue que era una cuestión genética, porque no encontraban mujeres con problemas capilares dentro del mundo gitano. Hasta que descubrieron que en realidad ellos tenían una costumbre, y era de lavarse el pelo con un champú para caballos. ¿No? Para caballos, digámoslo así, de exhibición, pura raza. ¿No? No es primera vez. Hay una serie de productos que primero empezaron siendo veterinarios y se transformaron luego en productos de consumo humano. La crema de ordeña, por ejemplo, fue usada durante años, de ahí el término crema de ordeña, pues fue usada durante años para ponérselo en la ubre de las vacas y evitar la mastitis. El átomo desinflamante también era un gran antiinflamatorio usado para las articulaciones de los animales, principalmente de los caballos. Entonces, a partir de ahí empezó toda la vorágine de los productos capilares a base de biotina. Obviamente, biotina que también tiene este producto. Luego tenemos la famosa vitamina B2, riboflavina, que es útil, por ejemplo, evita la dermatitis y los eczemas. Entonces eso es muy útil, por ejemplo, para las agresiones capilares, para la seborrea, para la caspa, etc.
Y obviamente una de las características que tiene es que cuando falta esta vitamina se genera una descamación del cuero cabelludo. Y acá hago un pequeño paréntesis. La pregunta que uno se hace es ¿cómo puede ser que un nutriente sirva para la caspa cuando yo sé o me han enseñado que nosotros tenemos que eliminar la caspa con algo agresivo? Por ejemplo, los champús anticaspa lo que más tienen es sulfato de selenio, que es un tóxico. O sea, si ustedes toman un sulfato de selenio se mueren. No es el mismo selenio nutricional, es totalmente diferente. La estructura es totalmente diferente. Y la respuesta es muy simple. Cuando ustedes consumen de esta forma, tanto como cremas, como champúes, etcétera, complejos nutricionales, una de las características que tienen es que elevan el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hacen inhabitable el ambiente para un montón de elementos que son agresivos, y uno de ellos es la caspa. Otro de ellos, por ejemplo, las vitaminas B, los piojos son muy alérgicos a las vitaminas B. Y obviamente si tenemos nutrición capilar con vitamina B, el piojo no se pega, la liendre no se pega. Entonces, en vez de ponerle un tóxico en el pelo a un niño, es preferible lavárselo con buenos complejos nutricionales para evitar los piojos. Además, el piojo es endémico donde encuentra la posibilidad. Y regularmente en una persona que tiene tiene, digámoslo así, en su piel mucha vitamina B, eso no parece. Entonces, la riboflavina, una de las cosas que hace es permitir o no permitir el escozor, la picazón y la descamación del cuero cabelludo. La vitamina B5, bueno, es muy famosa porque se usa mucho el ácido pantoténico, ustedes lo encuentran en la mayoría de los productos capilares que hay en el mercado. Y obviamente lo que hace es ayudar al crecimiento del cabello, ¿no? Otro de los elementos es la vitamina C. Ayuda, por ejemplo, a que el pelo crezca sano y fuerte. También ayuda, por supuesto, a frenar la caída del pelo y previene el envejecimiento del cabello. Hay una cosa que es interesante. Recuerden ustedes que la vitamina C es un antioxidante. O sea, lo que impide es la oxidación de los tejidos, impide la oxidación de la célula. Entonces, puesto como champú, también impide la degradación del cuero cabelludo, ¿no? Luego tenemos la vitamina E, que es considerada una de las vitaminas más eficientes para detener la caída del cabello. En realidad la vitamina E es llamada, incluso Linus Pauling, la persona que diseña el OmniPlus, el que inventa la tecnología de la micelización, indica la vitamina E, la llama la fuente de la eterna juventud, y dice que ninguna persona que quiera llegar a determinada edad avanzada en su vida puede dejar de consumirla, tiene que consumirla, ¿no? Además de las vitaminas, que vuelvo a insistir, le estoy haciendo una síntesis muy acotada de lo que realmente hay detrás de todo esto, ¿no? Encontramos que el zinc, famoso porque es un gran protector de la caspa, y obviamente lo que hace es justamente lo que les decía, acondiciona el cuero cabelludo para que la caspa no pueda aparecer, ¿no? Ayuda en la longitud y en el grosor del pelo, y por supuesto la falta de él hace que el cabello se vuelva quebradizo, ¿no? Por eso también, por ejemplo, se habla mucho del zinc en el caso de las personas que tienen hipotiroidismo, ¿no? Porque en realidad lo que hacen es ayudar a la glándula tiroidea que funcione mejor cuando se consume. La glándula tiroides funciona mejor y obviamente si uno de los efectos de tener la glándula tiroides desequilibrada es justamente la caída del pelo. La caída del pelo, la sequedad de la piel, los problemas digestivos con el estreñimiento, en algunos casos incluso síndrome metabólico, en otros casos incluso cuestiones emocionales. Yo he contado en algunas capacitaciones que he dado que me ha tocado ver 2 o 3 personas que tenían medicación psiquiátrica y en realidad en la práctica lo que necesitaban era una nutrición que le estabilizara la glándula tiroides porque estaban mal medicadas, ¿no? Vean ustedes que hay muchas personas que va una vez, le dice que tiene que tomar tanta cantidad de levotiroxina y después no aparecen más en el médico, ¿no?
y eso es muy lábil. Por eso se habla de un análisis una vez cada 6 meses, porque es lábil. ¿Lábil a qué? Básicamente lábil a los estados emocionales, pero a su vez genera estados emocionales, que eso es lo complejo, ¿no? Se puede suceder que una persona, más que tener problemas de depresión o algún problema de, digámoslo así, de fobia o crisis de pánico, puede llegar a tener deficiencias nutricionales que hacen que tenga desequilibrada la glándula tiroides, o que esté mal medicada, o que tenga hipotiroidismo y no tenga ni idea que lo tiene, ¿no? Otro elemento es el hierro. El hierro obviamente también ayuda a fortalecer el cabello, y su carencia también genera un pelo frágil. Entendiendo lo que ya decíamos antes, ¿no? Nosotros necesitamos que asimilar el hierro, y uno de los elementos básicos para asimilar el hierro es que nosotros debemos tener una buena absorción de vitamina B12, ¿no? Que eso es muy importante. ¿Eso qué significa? Significa que si una persona, por ejemplo, por problemas de salud, por otros problemas, termina tomando algún elemento que tenga que ver con ser un antiácido, por ejemplo, y que sea un prazol, puede suceder que con el tiempo, al no tener una buena absorción de vitamina B12, primero empiece a tener problemas cognitivos, o sea, se acuerda de lo que cenó en Navidad y no se acuerda de lo que almorzó en el mismo día. Otro de los problemas que puede llegar a tener es que le va a costar mucho concentrarse, ¿no? Muchísimo concentrarse. Y lo otro que va a suceder tal vez es que se le comience a caer el pelo. Hay mucha gente que por edad comienza a perder el pelo, pero cuando uno ve su vida se da cuenta de que esa persona en realidad perdió el pelo no por la edad, sino por la cantidad de medicamentos que toma. Luego tenemos el azufre. El azufre obviamente está presente en nuestros nutrientes, en nuestros nutrientes capilares, y ayuda a la formación del colágeno, y es indispensable para la producción de queratina. También es un equilibrador de la grasitud del pelo, ¿no? Recuerden algo, y esto como dato, ¿no? Hoy en día está muy de moda el asunto del colágeno hidrolizado. En realidad el colágeno es muy difícil de absorberlo, se absorbe más o menos el 1, el 2% del colágeno que la persona puede consumir. Eso por un lado. Y por el otro lado, si ustedes quieren consumir colágeno, yo lo que les recomiendo es compren gelatina sin sabor y cómanla, ¿no? Se van a ahorrar por lo menos un 2.000 o un 3.000% del valor que cuesta eso encapsulado, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Y por el otro lado está en que no es tan eficiente. Hay estudios que demuestran que no es tan eficiente como la propaganda que le han hecho. Por eso es mucho más importante tomar precursores del colágeno. Recuerden, el colágeno es una proteína y nosotros podemos tomar precursores. Y resulta que 2 de los precursores, vitamina C y arginina, están en el Power Maker, ¿no? Así que no necesitamos... Pero el azufre también es el que sintetiza o permite que el colágeno se fije en nuestro organismo. Dicho esto, nos queda por ver las instrucciones básicas de cómo usar estos productos, ¿no? Y lo primero que vamos a estudiar es que estos dos productos, el champú y la crema de enjuague, las podemos usar cotidianamente, ¿no? Como lo venimos haciendo. Recuerden ustedes algo, hay una costumbre, por ejemplo, de algunas personas, yo la tenía, que era la de lavarme el pelo todos los días, ¿no? Lavarse el pelo todos los días no es tan conveniente. Lo ideal sería día por medio, etc. O con un poco más de tiempo. Pero el problema es que yo me lavaba el pelo porque si no me lo lavaba sentía que estaba todo grasoso. Y es simple, yo le sacaba la grasa al pelo y mi organismo generaba grasa porque era lo que le faltaba al pelo. Si están en ese caso, una de las formas que pueden hacer para evitar estar lavándose el pelo todos los días es la siguiente. Se lavan un día el pelo con el champú y la crema de enjuague y al día siguiente solamente se lavan con crema de enjuague, sin usar champú, solamente con el acondicionado. Y el otro día champú y crema y acondicionado, y el siguiente día crema de enjuague. Y así lo van salteando hasta que después sacan el día de la crema de enjuague, no se lo lavan, y el pelo va recuperando su producción natural de grasitud. Y vamos evitando que
tengamos que lavarnos todos los días el pelo, ¿no? Bien, nosotros lo hacemos en forma cotidiana. Hay que entender algo. Muchas personas usan el acondicionador nada más que para sacar los tensioactivos del champú. O sea, el champú tiene tensioactivos que son los que lavan el pelo. El acondicionador trae elementos que absorben los tensioactivos y eliminan eso. Y muchas personas lo que usan esa propiedad de la crema de enjuague. Nada más que eso. Nosotros tenemos que hacer que el acondicionador actúe. Entonces, ¿cuál sería lo lógico? Lo lógico sería que nosotros nos lavásemos el pelo, nos pusiésemos el acondicionador y lo dejáramos por lo menos 20 minutos. Que actúe, que penetre, que absorba, que llegue al tronco del pelo. Y después lo lavamos. Y la mascarilla capilar la podemos aplicar unas 2 o 3 veces por semana. Por ejemplo, cuando nos lavamos el pelo. Hay una cosa que es interesante, que también sucede con las mascarillas capilares, y es importante aplicar el producto sobre el pelo limpio y mojado. Y hago esta aclaración por lo siguiente, pues regularmente uno hace la inversa, agarra la mascarilla capilar, se la pone, espera determinado tiempo y después se lava el pelo, ¿no? El pelo absorbe con la humedad lo que tiene al alcance. Entonces, si nosotros tenemos el pelo sucio, absorbe suciedad. Para que lo entiendan, es como si nosotros hubiéramos trabajado o hubiéramos hecho ejercicio durante, qué sé yo, 2 o 3 horas, estamos todos sudados, todos sucios de ropa, y lo que nosotros hacemos es cambiarnos la ropa, pero no bañarnos. Entonces, obviamente, vamos a terminar ensuciando la ropa. Bueno, es lo que sucede cuando nosotros usamos la mascarilla capilar sin lavarnos el pelo. Estamos desperdiciando un montón de propiedades que tiene la mascarilla. Entonces, ¿cuál sería la lógica? La lógica sería, me lavo el pelo, me pongo el acondicionador, me pongo la mascarilla. En intervalos de 20 minutos, como mínimo, lo pueden tener mucho tiempo más, si quieren. Y luego se terminan de enjuagar el pelo. Por ejemplo, en el caso mío y de mi esposa, nosotros hacemos natación 3 veces por semana. 3 veces por semana vamos a la pileta. Ustedes saben que todas las piletas o piscinas están absolutamente colapsadas de productos químicos, ¿no? Sobre todo cloros, etcétera, ¿no? Entonces son todos elementos que agreden al pelo. Entonces, ¿qué he aprendido haciendo con esto? Lo que hago es lo siguiente. Por ejemplo, voy a las 9 de la mañana a la pileta y nado de 9 a 10 de la mañana. De casa salgo a las 8:30. Entonces, ¿qué hago? A las 8:30 tomo la mascarilla y me humedezco el pelo y me pongo la mascarilla y me la dejo. Voy al natatorio, nado, y cuando me voy a bañar, en ese momento me saco todo. La pregunta es, ¿por qué hago esto? Porque es la forma de protegerme el pelo del cloro. Si ustedes van a una piscina con el pelo seco, lo primero que sucede es que cuando entran a la piscina y el pelo se moja, el pelo absorbe esa humedad con los elementos que tiene. Entonces, por otro lado, es conveniente que si ustedes van a una piscina, a una pileta pública, etcétera, lo primero que hagan es, por lo menos antes de entrar a la piscina, mójense el pelo. Entonces el pelo se satura de agua y no absorbe más agua. Eso es una muy buena técnica para que no nos agreda en la medida que a veces nos agreden los productos químicos que usamos en nuestro cabello, ¿no? Entonces, pero yo decía al principio que nosotros también tenemos orígenes que no tienen que ver con simplemente una cuestión capilar. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a reconocer y a consumir el producto adecuado, que además de ayudarnos en nuestra cuestión capilar, nos va a ayudar también en nuestra cuestión orgánica. Por ejemplo,
Regularmente los procesos de problemas digestivos, una de las cosas que generan también es caída de cabello. No solamente afectan la piel, no solamente afectan, se genera estreñimiento, no solamente afectan el sistema nervioso. Recuerden ustedes que los orientales dicen que el hombre piensa con la cabeza y siente con el colon, y es realmente cierto. Vean una persona con colon irritable. ¿Por qué tiene el colon irritable? Por problemas emocionales. Básicamente es eso. O sea, el colon es agredido por nuestros estados emocionales. Y tenemos como conclusión colon irritable. Entonces, imagínense ustedes que digámoslo así, ese problema digestivo obviamente hace que nosotros no tengamos una buena eliminación de toxinas, y el organismo necesita eliminar toxinas. Es inevitable. Y uno de los elementos para eliminar las toxinas es la piel, y por consecuencia el cabello. Entonces, muchas veces las personas terminan teniendo problemas en el cabello porque no tienen una buena digestión. Y cuando nosotros preguntamos, una de las primeras cosas que hay que preguntar es si la digestión de la persona es continua. A mí me ha pasado, por ejemplo, de preguntarle antiguamente, cuando no tenía mucha idea de esto, preguntaba, ¿y usted tiene una buena digestión? Sí, una excelente digestión, muy buena digestión. Ah, ¿cuántas veces al día va? No, voy cada 2 días. No, ya es estreñido el que va una vez al día. ¿Ven ustedes los bebés? El bebé come y defeca. Come 3 veces, defeca 3 veces. Y es lógico. ¿Cuántas veces entra? Tantas veces sale. Y entonces, cuando no sucede eso, esas toxinas inevitablemente el cuerpo busca la forma de salir. Entonces, yo recomiendo que si la persona la raíz de su problema es ese, y tiene problemas de caída de cabello, y tiene problemas hepáticos o digestivos, consuma Fiber y OmniPlus, ¿no? Que obviamente le va a ayudar no solamente para nutrir el pelo, sino que va a recomponer, digámoslo así, su tránsito intestinal. Pero sucede además que hay personas, por ejemplo en el caso de las mujeres tienen muchos problemas hormonales. Y regularmente tenemos problemas hormonales porque no hay nada que ayude a las hormonas en las mujeres a nivel cotidiano. Las hormonas femeninas son muy lábiles al estrés, son muy lábiles a los contaminantes, son muy lábiles a los cambios de temperatura. O sea, hay muchas cosas que, por ejemplo, suceden porque a mí me pasó, por ejemplo, tenía una clienta que tenía serios problemas de dolores menstruales y todo. Le comencé a dar productos para ello, que los productos que yo recomiendo son generalmente estos, FEM y OmniPlus, ¿no? Y los tomaba, pero no solucionaba su problema. Y en un momento determinado se me ocurre preguntar en qué trabajaba. Y me dice que trabajaba en una heladería. Y entonces lo que le recomendé nada más fue, bueno, seguí tomando los productos, cuando tengas tu periodo, ponete ropa larga y suelta, no vaqueros apretados. Pero ¿qué pasa? Ella se volcaba a sacar los helados. El frío le daba directamente en la pelvis porque obviamente no tenía noción de que tenía que cuidarse. Entonces había un gran desequilibrio de temperatura que era lo que le afectaba. Entonces, con FEM, OmniPlus, y diciéndole que en ese periodo no usara ropa ajustada y no expusiera su piel directamente al frío, se terminaron los problemas. Entonces, el FEM, ¿qué es lo que hace? Básicamente permite que la salud femenina se vuelva equilibrada como siempre debió haber sido, ¿no? Y en el caso del hombre pasa exactamente lo mismo, sobre todo con el proceso de la andropausia. Vean ustedes, por ejemplo, que muchos hombres comienzan a perder el pelo a partir de los 45 años, que es regularmente cuando también comienzan a tener problemas en la próstata. Entonces, para evitar el problema de próstata y evitar el problema de caída del pelo, esta sería la fórmula ideal, ¿no? O sea, OmniPlus y Homo. En el caso de las personas que tienen problemas de tiroides, por ejemplo, tienen hipotiroidismo, lo ideal
es Termogen Maracuyá y One-Semix. Eso ayuda a que, si yo he tenido casos de personas que han dejado de consumir levotiroxina después de alrededor de 4 o 5 meses, y cuando llegaron tomaban 75 miligramos, 80 y pico de miligramos también en el laboratorio Glaxo, y lo dejaron de tomar, simplemente fueron tomando esto, y obviamente uno de los problemas que tenían también era que se les caía demasiado el pelo. Por último, mi sistema. ¿Qué es lo que yo hice? Lo mío fue bastante sencillo cuando uno se trata de explicarlo, ¿no? Pero fue una cuestión lógica. Yo usé el champú, la crema de enjuague y la mascarilla capilar, como les comenté. O sea, y la sigo usando de la misma manera. O sea, me lavo el pelo, dejo que la crema de enjuague actúe, uso la mascarilla capilar. Yo, como encima voy a natación, aprovecho y la pongo. Si veo que la necesito poner más, la pongo más. Y no tengo ningún tipo de inconveniente con eso. Pero además, una de las preguntas que a mí me surgió fue, ¿cómo hago para recuperar el pelo rápido? Y la respuesta que se me vino fue a través del mismo conocimiento de los productos. ¿Cuál es el producto que regenera tejidos? Power Maker. Power Maker. O sea, ¿cuál es el problema? El Power Maker regularmente la gente lo recomienda para las articulaciones, que hace muy bien, para la parte lumbar, hace muy bien. Pero recuerden ustedes que la arginina es un precursor de la hormona de crecimiento humano. Dicho sea de paso, los estudios que hay sobre la hormona de crecimiento humano dicen que la hormona de crecimiento humano llega a su pico de producción orgánica en la persona a los 21 años y se mantiene hasta los 28 años. A partir de los 28 años comienza a decaer. O sea, en la práctica, tomando nada más que el hormona de crecimiento humano, nosotros comenzamos a envejecer a partir de los 28 años. Por lo tanto, ¿a partir de cuándo nosotros tendríamos que tomar en serio este producto si no tenemos una patología? A partir de los 28 años. Eso sería lo lógico. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Ustedes están operados. Supongamos una persona se opera. ¿Qué necesita esa persona? Que su herida cierre bien. Que no haya complicaciones con la operación. Power Maker genera el tejido sano necesario para que la herida cicatrice bien. Y bueno, ¿cuál es la lógica? La lógica es que mi pelo es un tejido. Entonces, ¿qué es lo que hice? Tomé más Power Maker del que tomo comúnmente y acá estamos. Ya sin problemas con el pelo. Vean ustedes la foto esta que yo cuando la vi, uno a veces pierde noción de sí mismo, ¿no? Esta foto me la saqué en el último viaje internacional de OmniLife en Dubái y no, la verdad que no pensé que me faltaba tanto pelo. La verdad que no pensé. Entonces, ese sistema fue el que yo usé para recomponerme. Antes de terminar, les invito para la semana que viene, el link va a ser el mismo, vamos a hablar sobre cómo controlar el acné, ¿no? Así que guarden el link y pueden participar si quieren. Dicho esto, hemos terminado. Esta parte va a quedar grabada en el canal de YouTube. Obviamente, a partir de este momento nosotros apagamos la grabadora, porque regularmente las preguntas derivan en otros temas y no las dejamos en